agente extintor más utilizado es el agua, ya que casi siempre es posible conseguirla. El agua actúa de dos maneras sobre un foco: mediante una acción directa, sofocando el foco. Al recubrir las materias combustibles y al producir vapor, las aísla del oxígeno del aire ambiente. Al faltar el comburente, el foco se extingue. El agua actúa asimismo por enfriamiento. Al disminuir la fuente de calor, el fuego se interrumpe. El agua proyectada como agua a chorro o chorro de lanza penetra perfectamente dentro de un foco y dispersa los materiales. Estos dos efectos favorecen la extinción de un fuego de clase A. El agua pulverizada incrementa considerablemente el efecto de enfriamiento, gracias a una vaporización más importante y a la reducción de la radiación térmica. Resulta eficaz sobre fuegos de clase A y, en determinadas circunstancias, sobre fuegos líquidos de clase B, al reducir la temperatura por debajo del punto de ignición. Añadir un producto humectante al agua le permite extenderse aún mejor por encima de los combustibles. Además de reducir la temperatura del foco, forma una pantalla entre el oxígeno del aire y los combustibles. El foco se extingue y el fuego se apaga. Este tipo de agua se utiliza en fuegos de clase A y de clase B. Algunos productos denominados emulsores, mezclados con agua en mangueras especiales, producen espuma que actúa por sofocación en el foco. Se utilizan en fuegos de clase A y B. Se desaconseja el agua a chorro sobre instalaciones eléctricas por motivos de electrización y deterioro del material. El empleo del agua como agente extintor está totalmente prohibido en algunas industrias, como en la metalurgia del aluminio, ya que las reacciones químicas con el producto pueden provocar simultáneamente proyecciones y explosiones del mismo. El polvo, que se compone de sales como el bicarbonato sódico o potásico, actúa, por ejemplo, por sofocación, recubriendo los combustibles con una capa impermeable al oxígeno, aunque también desprenden vapor de agua y dióxido de carbono. Actúa también por enfriamiento, ya que los gránulos de polvo absorben calor y reducen la temperatura del foco. El polvo denominado BC actúa de forma eficaz en los fuegos de clases A, B y C. El polvo ABC, denominado polivalente, se utiliza con eficacia en los fuegos de las clases A, B y C. El dióxido de carbono o gas carbónico licuado produce a la temperatura ambiente una cantidad importante de gases. 1 kilo produce 560 litros, un tercio de los cuales se transforma en nieve carbónica, que provoca 3 efectos en el foco. Proyectado de forma violenta, provoca un efecto de soplo. Al cubrir la superficie del foco, actúa por sofocación. La nieve carbónica, que está a una temperatura muy baja, de alrededor de menos 80 grados, actúa por enfriamiento. El dióxido de carbono se utiliza para los incendios de clase B, así como para los de origen eléctrico. En un lugar cerrado, una sala informática, por ejemplo, la utilización del dióxido de carbono como agente extintor en saturación total presenta riesgos de asfixia grave y mortal. Otros gases de extinción, como Inergen, por ejemplo, que es una mezcla de gases inertes, permite la extinción de un incendio con, entre otras, las siguientes ventajas: ausencia de niebla en el momento de la emisión, un material expuesto no deteriorado. La arena seca actúa principalmente por sofocamiento. Es útil para combatir incendios de vertidos de hidrocarburos de clase B e incendios de metal en combustión de clase D. Según los combustibles, los incendios presentan distintas características. Para apagar dichos incendios, es preciso utilizar productos de extinción apropiados. Pero ante todo, no hay que olvidar que más vale tomar medidas preventivas y evitar que se desencadene un incendio.
A carelessly discarded cigarette is the cause of this fire, but home fires can start many ways. Space heaters, wood stoves, faulty electrical equipment, and cooking, among others. In most fires, there is a longer period of time from the appearance of smoke to actual flames. Remember, what you will see and hear was filmed as it actually happened. "30 seconds from first flame, the sofa ignites. From this point, fire grows rapidly. If you discover a fire, leave immediately and call the fire department from a neighbor's house." "1 minute 4 seconds from first flame. Polyurethane cushioning from the couch starts to melt, spreading fire to the rug. Smoke begins to fill the room. "1 minute 23 seconds. The stairway to upstairs still clear. Things look safe here in the kids' room, but downstairs the fire continues to accelerate. "1 minute 35 seconds. The smoke layer in the living room descends rapidly. Gases flowing out of this room now exceed 190 degrees Fahrenheit. "1 minute 47 seconds. Light smoke begins to move to the second floor. 1 minute 50 seconds. The smoke detector at the foot of the stairs sounds an alarm, providing warning before exits are blocked. Take action immediately. Crawl low where the air is cleaner. 2 minutes 30 seconds. The temperature above the couch is now 400 degrees Fahrenheit. That's over 200 degrees Celsius. 2 minutes 48 seconds. Smoke pours into the dining room, now only 4 feet above the floor. Thick black smoke moves rapidly upstairs. 3 minutes 3 seconds. Melted polyurethane burns under the couch. Suddenly the lampshade ignites. The temperature 3 feet above the floor in this room is over 500 degrees Fahrenheit. No one could survive. 3 minutes 20 seconds. The upstairs hall is beginning to fill with black acrid smoke, making escape more difficult. From the outside, there may be no evidence of the inferno inside. 3 minutes 41 seconds. The energy in the room suddenly ignites everything. Within 1 minute, the temperature has risen to over 1,400 degrees. Flashover. The living room windows break out. The entire room fills with flames, forcing huge amounts of smoke and toxic gases throughout the house. Only 2 minutes after the smoke detector sounded, the lower hallway is dark and filled with smoke. The upstairs hall and stairs now impassable. A second escape route is your only way out. 4 minutes, 33 seconds. Only now are flames visible from outside the house. If this fire occurred at night when most fatal fires happen,
This would be the first exterior evidence of fire in progress. Flames climb up the outside of the house, entering the guest room window. Fire grows so fast that the fire department may not be able to rescue anyone trapped inside. Firefighters wearing protective clothing enter to search the house and to combat the fire. They begin to control the fire, causing steam to pour out of the first floor. Reaching the second floor, firefighters break windows to release heat and then smoke. They open walls to check for fire spread. Not all fires behave like this one. Some will move slower, some faster. But if a fire starts in your home, get out immediately and stay out. You have just seen the power of an uncontrolled fire.